Y ya saben las reglas, básicamente son tres. La primera es que tienen que tener el micrófono desactivado, activarlo únicamente cuando vayan a participar, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. La segunda, lo mismo con la cámara, no vamos a prender la cámara, es así, en ningún momento, ¿no? Y la última es, bueno, eso me pertenece a mí, que me voy a estar saliendo cada vez que algún compañero de ustedes quiera ingresar a la clase. Muy bien, como en este momento. Lourdes Escalante, adelante. Cuando estemos presenciales, le voy a decir, no entra, llegaste tarde. Bueno, no es cierto. Vamos a empezar con la clase. Les recuerdo nuevamente que hoy es el último día de clases para el tercer cuadernillo, mesmamente para lo que es el primer, trimestre, ¿no? Bueno, ya vimos todo esto. ¿Se alcanza a ver? No, profe. No, es que no he presentado pantalla. Ay, no, ya la edad, canija, se le ve el rollo a uno, hombre. Ya 27 años es mucho. ¿Y ahora? Ahí va, profe. Ahí está. Ahí va, sale. Entonces ya vimos esto, vimos los ángulos, importantísimos los ángulos en su vida, vimos los complementos, vimos un montón de tipos de ángulos, no vimos lo que es un ángulo, vimos ángulos agudos, obtusos, rectos, complementarios, suplementarios. Se supone que todo esto pues ya lo manejan a la perfección. Ahí voy a pasar a alguien más que acaba de llegar, que es Estela Anguis. Vimos esto muy importante, tenemos paralelas y secante, ¿no? Muy bien. Sacamos de unas paralelas y secante todos los tipos de ángulos, agudos, rectos, obtusos. Todo esto, muchachos, viene en el cuadernillo, ¿no? Ojalá y lo tengan apuntado para que se apoyen al momento de resolver. Obtuvimos también, donde batallamos un poco para explicar, fue cómo obtener las medidas, no, las medidas de los ángulos que se forman, ¿no? Que serían 8, yo les doy la medida de 1 y ustedes tienen que obtener los demás. Pero realmente donde se batalló, y cada año se batalla, es obtener la justificación. ¿Por qué razón miden eso, no? Esto también ya lo vimos. Mesmamente, esto ya lo hicimos también. Ah, quedó pendiente. Aquí dice pendiente. Lo vamos a resolver rápido, muchachos. ¿Sí? Para continuar con el último tema, que son triángulos. Bueno, entonces dijimos, aquí tengo una paralelas. Las rectas con rojo son paralelas. La recta con azul se llama transversal, que en geometría también se le conoce como secante. Secante es la recta que toca dos puntos de una figura. Bueno, esa la vieron en la primaria, pero con la circunferencia. Bueno, el caso es que me dan un ángulo, me dicen que el ángulo D mide 30 grados. ¿Sí? Entonces, con esta medida yo puedo obtener fácilmente todas las demás y justificar el por qué. Primero que nada, observen, este ángulo, y permítanme, voy a conectarlo porque ya se me está acabando la pila. Ahí está. Les decía que este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Aquí está. Muy bien. En base a este ángulo, yo también puedo determinar el ángulo B. ¿Por qué? Porque este ángulo que está aquí mide 180 grados. El ángulo A, perdón, el ángulo D y el ángulo, o lo puedo poner como más también, el ángulo B suman 180 grados, son ángulos suplementarios, por lo tanto, si el ángulo D mide 30, el ángulo B debe de medir, ¿cuánto?
150, profe. 150 grados, efectivamente. ¿Por qué? Por ser suplementario al ángulo D. Y alguien puede decir, también es suplementario al ángulo A, maestro. Clara de huevo de gallina copetona, también es suplementario, son suplementarios estos dos. ¿Por qué? Porque este ángulo que está aquí mide 180 grados. Todos los que están sobre una misma línea recta miden 180 grados. Bueno, ay cabrón, lo borré. Entonces, ya teniendo D, B y A, yo ya puedo determinar fácilmente el ángulo C. La manera más sencilla de determinar el ángulo C es decir que el ángulo B y el ángulo C son opuestos por el vértice. También puedo decir que este ángulo y este ángulo son suplementarios. También puedo decir que este ángulo y este ángulo son suplementarios. Si este ángulo y este son opuestos por el vértice, quiere decir que miden lo mismo. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo C? 150. Así es. Lo voy a poner así, opuesto por el vértice. Al ángulo B. El ángulo D, lo voy a poner que es el ángulo dado. Este ángulo fue el que nos dieron inicialmente. Bueno, el ángulo E, aquí tenemos el ángulo E. Obviamente no es necesario seguir un orden, ¿no? Yo puedo encontrar cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo puedo decir que ese ángulo y este ángulo son alternos internos. Alternos, uno está para acá y el otro está para acá. Están internos porque están dentro y miden lo mismo. Puedo decir que este ángulo, ojo, es alterno, uno aquí y otro acá, interno a este ángulo. Lo mismo puedo hacer con todos los demás. Entonces, voy a decir que el ángulo F, el ángulo E, para no errar, para llevar un orden, el ángulo E es exactamente igual a este. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Entonces, el ángulo E, ¿cuánto mide? 30 grados. Así es alterno interno. ¿A qué ángulo? Al ángulo D. Y ya teniendo este ángulo, el ángulo E, fácilmente puedo determinar todos los demás buscando una sola característica. Por ejemplo, con esto yo ya puedo determinar el ángulo H. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Aquí está el vértice, son opuestos, por lo tanto miden lo mismo. Ah, cabrón, si ya lo había hecho. También es opuesto por el vértice, ¿no? Ahora vamos a determinar el ángulo F. Este ángulo, pues este ángulo y este ángulo, observen, suman 180 grados, por lo tanto el ángulo F es de 150 grados, ¿sí? Por ser suplementario al ángulo E. Y el ángulo G, este que tenemos aquí, pues es opuesto por el vértice al F, pues también mide 150 grados. ¿Cuál es la razón? Pues porque es opuesto por el vértice al ángulo F. Y listo. Si ya vieron el cuadernillo, se dan cuenta que en el cuadernillo viene algunos ejercicios sobre esto, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. No, no, que se llama triángulos. Triángulos. Vamos a sacar rápidamente el juego geométrico para hacer un triángulo equilátero. ¿Alguien se acuerda qué es un triángulo equilátero, muchachos? Un triángulo que tiene todas sus formas iguales. ¿Tú qué? Un triángulo que tiene todas las formas iguales. No las formas, los lados iguales. ¿Sí? Sí. Los lados son iguales. Me voy a meter un poquito más allá. Los lados y los ángulos. ¿Sí? Entonces vamos a explicar eso que acaba de decir. Triángulo equilátero.
tiene todos sus lados iguales y sus ángulos. Ese es el triángulo equilátero. Hay que apuntarlo, creo, no sé si creo que sí viene como definición en el cuadernillo, ¿no? Permítanme, profe, voy a ir con mamá. Ok. Entonces aquí tengo el triángulo equilátero. Vamos a hacer gordito. Ahí está. Y ahora, muchachos, vamos a trazar el triángulo equilátero. Saquen su juego geométrico. Sí, y vamos a empezar primero que nada con la base. Para esto, yo voy a tomar mi regla. Ahí está, profe. Es Vale, que gracias. habían marcado. Órale. No quiere funcionar ahora. Acá. Que se quedó pegado esto. Aquí está ya. Entonces vamos a trazar un triángulo equilátero. Para esto vamos a tomar nuestra regla, pongan atención. Acuérdense que yo les pedí que la regla fuera chica, pequeña, todas todos. Vamos a trazar una base de 5 centímetros. Háganlo por favor junto conmigo. 5 centímetros. Ahí está. Yo ya, profe. Muy bien, ahí está la base, ¿no? Observen. Ahora voy a tomar el compás. Aquí en este software se conoce como compás. Ustedes ahí lo tienen. Lo que vamos a hacer es abrir el compás exactamente de la misma medida que la línea que trazamos. Vamos a pasar a alguien más. Entonces, exactamente lo colocamos sobre la línea y trazamos una pequeña, lo movemos hacia arriba y trazamos aquí en la parte de arriba una pequeña muequita. Así. Ustedes saben que si yo hago la circunferencia, pues así me quedaría, pero no me interesa trazar una circunferencia. Lo que me interesa es únicamente buscar un punto que mida exactamente lo mismo a la base. Listo. Ahora hago lo mismo nuevamente, pero ahora con el otro punto de la base. Qué pesado este software, la verdad no me había tocado. Listo. Ahí tienen ustedes. En este punto voy a unir este lado y este. Para eso nuevamente voy a utilizar la regla. Vean que si es de 5 centímetros, exactamente va a medir 5 centímetros. Así es como les tiene que quedar a ustedes, ¿no? Los que estén usando juego geométrico, los que no, pues no. Usamos nuestra pluma o nuestro lápiz para trazar esa línea. Luego hacemos exactamente lo mismo, pero ahora por el otro lado. Repito, los que no traigan juego geométrico,
Pues es importante que lo empiecen a usar. De hecho, ahorita en primero vimos esta parte también, usando juego geométrico. Trazo entonces la línea y les aseguro que si ustedes miden esos lados, cada uno debe de medir 5 centímetros. Bueno, ese es un triángulo equilátero. Listo, profe. Muy bien. Todos los demás, termínenlo, por favor. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Ok. Ahora lo que vamos a aprender aquí es lo siguiente. La suma de los ángulos internos de todo triángulo forman un ángulo suplementario. Es decir, si yo agarro el ángulo A y sumo el ángulo B y sumo el ángulo C, ¿cuánto me tiene que dar esta medida? 180. 180 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos suplementarios miden 180. De hecho, esto que acabo de decir es el teorema principal de la geometría plana. ¿Sí? Lo voy a poner así. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Apréndanse muy bien este teorema. Una reglita para los triángulos también es la siguiente.
la suma de los lados menores de un triángulo siempre deberá ser mayor al tercer lado. Si esto no sucede, no se puede construir el triángulo. Vamos a ver algunos ejercicios de este teorema. Observando este teorema, la pregunta es, ¿podré construir este triángulo que acabo de poner aquí con estas medidas? ¿Podré No, construir de esta manera? no, No, La suma de los lados menores de un triángulo siempre deberá ser mayor al tercer lado. Veamos. Los lados menores serían este y este. Si yo sumo 2 más 1, esto será igual a 3. Y el 3 es menor al otro lado, que es 4. Por lo tanto, no se puede. Ahorita lo vamos a demostrar, ¿eh? A ver, el número 2. Resuelvan ustedes solitos el triángulo 2, si se puede resolver o no. El triángulo 3, si se puede resolver o no. ya, profe. el 3 creo que no. Permíteme, vamos a esperar que los demás compañeros también lo analicen y lo hagan. Sobres. Ahorita lo analizamos entre todos. Esas son creo, las últimas preguntas del cuadernillo.
A ver, el triángulo 2. ¿Se puede construir sí o no? ¿Sí? No. No es ¿Sí? No se mayor. puede. ¿Sí o no? A ver, esa niña que está diciendo que no, ¿por qué? O el que está diciendo que sí, ¿por qué? Profe, pues yo digo que no, porque la suma de los dos lados menores da 9 y el tercer lado igual da 9. Por lo tanto, no se puede construir correcto. Observen, estos son los lados menores. Si yo lo sumo, 4 más 5 es igual a 9 y el tercer lado mide 9 y estos son iguales. Por lo tanto, no se puede construir porque siempre debe de ser mayor. Ahorita lo vamos a demostrar. El triángulo número 3, ¿se puede o no se puede? No. 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 No se No. puede. Vamos a ver si es cierto. Fíjense. 2 más 1 es igual a 3 y el 3 es menor que el 4, por lo tanto, no se puede. El número 4. El lado 1 va a medir 5 centímetros. El lado 2 va a medir 2 centímetros y el lado 3 va a medir 8 centímetros. Analícenlo primero que nada y díganme si se puede o no se puede. No se puede. No se puede. Pero qué chihuahua es cierto, no se puede. Digo que salga uno que sí se pueda. No se puede, ¿por qué? Porque 5 más 2 son igual a 7 y el 7 es menor al 8. No se puede. No pasa nada. Ahora sí. El número 5, veamos, lado 1 va a medir 2 centímetros. El lado 2 va a medir 7 centímetros. No está muy grande. El lado 2 va a medir 5 centímetros. Y el lado 3 va a medir 4 centímetros. Tampoco se va a poder. Vamos a ver, permítanme. Profe, pero en el lado 3 iba a poner 4 centímetros. Entonces sí sería mayor, porque los Sí, lados menores serían 4 más 2 igual a 6, serían superior al tercer lado, que es 5. pues sí. A ver, el triángulo número 5. Tampoco se puede, pero qué chihuahua. A ver, díganme un triángulo que se pueda. A ver. No. Profe, pero sí se podía, ¿no? Sí, sí se podía, sí, cierto, sí se podía.
Ese que está ahí sí se puede, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Así Sí. es. Ujú. Si se puede, vamos a ver por qué. Si yo sumo los lados menores, sería 3 más 2, este sería igual a 5, y el 5 es mayor al 4. Sí se puede. Bueno, vamos a demostrarlos. Estos dos que están aquí, vamos a demostrarlos y vamos a demostrar este último. Primero, vamos a demostrar este que tenemos aquí. 4, 5 y 9. Para esto, voy a demostrar uno nada más porque vamos a perder mucho tiempo en la demostración y ya me ganó media hora esto, ¿no? Fíjense bien, voy a agarrar una regla y voy a trazar 3 segmentos. El primero va a ser de 4 centímetros. Listo. El segundo va a ser de 5 centímetros. Y el tercero va a ser de 9 centímetros. Listo. Ahí tengo los 3 segmentos, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a utilizar el compás. Y lo voy a abrir de esta medida. Lo voy a poner exactamente sobre la línea. Váyanlo haciendo ustedes, ¿eh? Lo ponemos exactamente sobre la línea y trazamos esa muequita que veíamos al final. Luego tomo el mismo y la pongo sobre la siguiente. Exactamente lo mismo. Ahí está. Me lo traigo para acá. Y observen que no alcanzan a cruzarse. Recuerden que para que se lleguen a cruzar, necesariamente se tiene que formar la muequita que veíamos arriba. Esto. Por esa es la razón de que los triángulos, para poderse trazar, tienen que tener una medida de manera exacta. ¿Sí? Si son iguales, como en este caso, no se pueden trazar. A ver si quedó claro. Sí. Sí. Vamos a trazar este que sí se pudo, utilizando el mismo procedimiento. Háganlo ustedes, muchachos, allí en su cuaderno.
tracen primero las rectas para de ahí tomarla como medida. Puedo utilizar la regla, ¿no? Puedo utilizar la regla, pero lo más común es que tracen los lados. Por ejemplo, uno mide 3, ahí está. Otro mide 2. Y el último mide 4. El 4 es el que voy a tomar como base. Le vamos a poner un color verde. Listo. Y ahora sí, tomamos el compás. Y lo colocamos exactamente de la medida. Ustedes váyanlo haciendo ahí. No lo puedo hacer más chico, yo. Es todo lo que me da. Bueno, pero en fin, ya sabemos que sí se va a poder. Ay, qué cabrón. Y el otro sería de 3. Un chiquito. Y observen que aquí sí se puede trazar. Oigan. Entonces, aquí sí se pudiera trazar, ¿no? Entonces, queda demostrado que para trazar un triángulo necesariamente la suma de los lados menores de un triángulo siempre deberá ser mayor al tercer lado. Ay, me la chinté, voy a llamarlo eso. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? No. No, profe. No. No. Muy bien. Ok, miren, rápidamente voy a dar estas dos definiciones, lo que son un triángulo. ¿Alguien sabe o recuerda lo que es un triángulo isósceles? Aquí lo voy a poner. Son los triángulos isósceles, son los que tienen dos lados iguales y uno desigual. Esos son los triángulos isósceles. Viene en el cuadernillo esto, no lo voy a demostrar porque ya no va a haber tiempo, ¿no? Pero no necesito demostrarlo. ¿Por qué? Porque ya están en las definiciones, nada más son definiciones. Si ya vieron el cuadernillo,
Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y vamos a hacerlo. Vamos haciéndolo nuevamente. Y el triángulo escaleno, ¿alguien se acuerda? Sí, es aquel que tiene todos sus lados desiguales. Así es. Profe, se comió una Sin E. embargo, tengo hambre, no, ya me desayuné yo. Muy bien. Entonces, sin embargo, aunque sea isósceles, aunque sea escaleno, la suma de sus ángulos internos siempre deberá sumar 180 grados. ¿Sí? Voy a poner un triángulo aquí. Si yo digo que este ángulo mide 90 grados y este es el ángulo A y este es el ángulo B, si yo agarro el ángulo A y le sumo el ángulo B, ¿cuánto deben de medir la suma de los dos? 90 grados. 45. 90 grados, efectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados, que quiere decir que si este solo es un ángulo recto, la suma de los otros dos forzosamente tiene que ser de 90 grados. Muy bien, el que haya contestado, ¿no? Si este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 50 grados, ¿cuánto mide el ángulo B? 70 grados. 70. 70 grados, correcto. Porque si la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo suma 180 grados, pues aquí tendría que serían 50 grados más 60 grados, esto nos daría 110 grados. Entonces, si la suma de todos es 180, pues le resto esta cantidad y me va a quedar 70 grados. Muy bien, muchachos. Con esto terminamos todos los temas que vienen en el cuadernillo. Así rápidamente resolvimos porque es el último día de clases para resolver el cuadernillo. En caso de que continuamos de manera virtual, yo les diría cuando continuamos con las clases remotas, ¿no? Sale. Si no hay dudas, preguntas, nos vemos el próximo día. Bueno, hay que resolver el cuadernillo para el lunes, muchachos. Sale. Nos vemos, cuídense mucho. Adiós, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Oye, profe, Bye, una pregunta. profe. Adiós, profe. Dime. Si el cuadernillo, Mande. el cuadernillo tiene como fecha límite, por ejemplo, el lunes a primera hora, a la 1 de la mañana. No, todo el día Todo el día. lunes. Yo el martes me voy a poner a revisar. Ok, y entonces, si ese día es para terminar el cuadernillo, el lunes no va a haber clase, ¿verdad? No, de hecho no va a haber clases ni lunes, ni martes, ni miércoles. Es que no sé cómo está el rollo. Yo les voy a avisar por el grupo de WhatsApp cuando empiezan las clases de esta manera, clases remotas, virtuales. ¿Sí?
Ok, está bien. Gracias. Pues nos vemos, Félix. Adiós, profe. Adiós, mija. Gracias, profe. Bye, profe. Adiós, Adiós. profe. Adiós. Adiós, muchachos.